nuevas ideas sobre la comparación de fracciones. A partir de las actividades que se fueron realizando en esta clase 2, vamos a recuperar las ideas más relevantes, las más importantes, respecto a la comparación de fracciones. Una primera idea que estuvimos viendo fue que cuando tenemos fracciones con igual numerador y distinto denominador, es decir, el número de arriba es el mismo, pero el número de abajo es diferente, podemos pensar que se reparte la misma cantidad, pero en más partes. Por tanto, dichas partes resultarán más chicas. A ver, ¿esto qué nos quiere decir? Vamos a verlo con un ejemplo. Si reparto una pizza entre 5 personas, tengo una pizza para repartir en 5 personas. Cada porción es un quinto. Voy a comer porciones más grandes que si reparto una pizza entre 8 personas. Es decir, cada porción es un octavo. Con lo cual, un quinto es mayor que un octavo. Fíjense, tengo igual numerador, es decir, en ambos casos el numerador es 1 y tengo distinto denominador. En ambos casos tengo distinto, ¿no? En uno es 5 y en uno es 8. Fíjense, estoy repartiendo, ¿sí?, un entero en 5 partes y el entero en 8. Es decir, si acá lo hago dividido 5 y acá han dividido 8, estas 8 partes van a ser más chiquitas que una parte de esta de la 5. Entonces, si tomo una de 5 o una de 8, una de 5 va a ser más grande que una de 8. La pizza va a ser con porciones más chiquitas si la corto en 8 que si la corto en 5. Por lo tanto, igual numerador, distinto denominador, será mayor la que tenga el denominador más chico. La siguiente conclusión es que cuando tenemos fracciones con igual denominador y distinto numerador, tenemos diferentes cantidades para repartir en la misma cantidad de partes. Por ejemplo, si reparto 2 alfajores entre 8 personas, voy a comer menos que si reparto 6 alfajores entre 8 personas, ya que reparto más cantidad entre la misma cantidad de personas. Es decir, 2 octavos es más chico que 6 octavos. Fíjense, tengo el mismo denominador, en ambos casos estoy dividiendo al entero en 8, pero acá tomo 2 partes y acá tomo 6. ¿Sí? Esta es como la más intuitiva. 2 octavos es más chico que 6 octavos. Tengo las partes divididas en la misma cantidad, el entero está dividido en 8, por lo tanto esos pedacitos son iguales. Acá tomo 2, acá tomo 6, claramente cuando tomo 2 es más chico que cuando tomo 6. Otro, cuando tenemos fracciones que no tienen ni numerador ni denominador igual, podemos empezar a analizar si alguna de ellas forma un entero o si forma más de un entero. Por ejemplo, 4 quintos y 9 cuartos. Ambas fracciones no tienen ni el mismo numerador ni el mismo denominador. Entonces voy a pensar, 4 quintos no forma un entero, ya que necesito 5 partes para completarlo y tengo 4. Es decir, el entero, si lo estoy viendo en 5, un entero completo sería 5 quintos, 5, 5, ¿sí? Acá tengo 4 quintos, es decir que esta fracción es menor que un entero. En cambio, 9 cuartos supera al entero, porque necesito 4 partes para formar un entero, ¿sí? 4 cuartos sería el entero. Y acá tengo 9 partes. Incluso fíjense que es más de 2 enteros, ¿no? Porque si con 4 ya tengo el entero, más 4 serían 8. O sea, 8 cuartos son 2 enteros. Acá tengo 9 cuartos, es decir que tengo 2 enteros y un poco más. Entonces, si tengo una fracción que es más chica que un entero y tengo otra que es mucho más grande, incluso son 2 enteros y un poco más, podemos afirmar que 9 cuartos es mayor que 4 quintos. También puede suceder que ninguna de las fracciones supere el entero. Entonces podemos analizar si alguna es la mitad del entero, si es mayor a la mitad o si es menor a la mitad del entero. Por ejemplo, si comparamos 5 séptimos y 3 novenos, en ambas no se supera el entero. ¿Sí? Porque 5 séptimos, para tener un entero tengo que tener 7 séptimos. Y acá estoy tomando 5. Y con 3 novenos, para llegar al entero tengo que tener 9 novenos. Y acá tengo 3 novenos.
Pero analizando un poquito más, fíjense, 5 séptimos pasa la mitad del entero, ya que 5 es más de la mitad de 7. En este caso no tendríamos una mitad entera, ¿no? Porque la mitad de 7 sería 3,5. Pero acá yo estoy tomando 5. Por lo tanto es mucho más grande que 3,5. Por eso es que digo que 5 séptimos es más de la mitad del entero. Y 3 novenos no llega a la mitad del entero, ya que 3 es menos de la mitad de 9. Más o menos la mitad de 9, más o menos no, la mitad de 9 es 4,5. Entonces, si tomo 3, estoy tomando mucho menos de la mitad. Entonces, si 5 séptimos pasa a la mitad y 3 novenos es menos de la mitad, ya sé que 5 séptimos es mayor a 3 novenos. Estas 4 ideas que les presentamos son como para comparar fracciones, ¿sí? Ya sea si tienen igual numerador, si tienen igual denominador, o si son mayores o menores que un entero, o si ambas son menores que un entero, pensar cuál es más de la mitad o menos de la mitad. Son algunas conclusiones que podemos simplemente, observando las fracciones que debemos comparar, decidir si es mayor o menor cuál, ¿sí? Solo mirándolas cuántas partes tiene el entero y cuántas partes tomo, es decir, mirando el numerador y el denominador. Como indica, este resumen de ideas les puede servir para entender lo que fuimos trabajando y también para tenerlo como herramienta para el examen, ¿sí? Pueden ya ir anotando estas ideas para luego utilizarlas.